Buenas tardes a todos, tanto los presentes en la sala del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, en su sede de Sevilla, como a los que también nos siguen online. Inauguramos esta tarde, bienvenidos todos, el programa de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional Comparado, en la que colaboran tanto la Universidad Pablo Olavide como el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, y estamos, por tanto, de estreno de este año, de este curso y de estreno del programa formativo. También me van a permitir ustedes hacer un brevísimo inciso para decir que también estamos de estreno en cuanto al nombre de la cátedra. A partir de este curso, la cátedra llevará el nombre de nuestra querida María Serrano, que fue la verdadera instigadora y la que está detrás de esta colaboración tan fructífera entre la universidad y la corporación notarial. Yo hay veces que me planteo, conociendo a María, que a ella no le gustaban mucho los reconocimientos y no sé si eso debe ser el nombre, pues algo nos hubiera dicho seguro. Pero en cualquier caso es absolutamente merecido ese reconocimiento, y lo que ella no nos iba a perdonar de ninguna manera es que dejáramos de trabajar, porque incentivar el trabajo, incentivar el estudio era pues lo que a ella le gustaba hacer y lo hacía estupendamente. Vamos a empezar a trabajar con la cátedra, con este programa formativo de este curso, y precisamente lo vamos a hacer en compañía de un ponente muy estimado y muy conocido para la corporación notarial, y que va a pasar ahora a presentarlo el profesor don Andrés Rodríguez Benot. Va a hablar sobre la notificación internacional de documentos extrajudiciales por notario, que además es un asunto que nos interesa mucho a los notarios y que también le interesa mucho a los profesionales del derecho, porque cada vez, como sabemos, hay más interactuación entre los sujetos y las personas jurídicas de distintos países, tanto en el ámbito de la Unión Europea como más allá. Sin más, le paso la palabra a don Andrés Rodríguez Benot, agradeciéndole como siempre su trabajo, y por supuesto también al decano de la facultad que está con nosotros, a don César Hornero, sin cuya trabajo pues sería imposible esta realidad que es la cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, profesora María Serrano. Muchas gracias y le paso la palabra a don Andrés. Gracias, querida Presidente. En efecto, comenzamos hoy oficialmente el curso académico 2025-2026 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado. Y cómo no, hemos de comenzar agradeciendo una vez más al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía que nos acoja en el Palacio de San Miguel, como es costumbre. También agradecemos la presencia tanto física en esta sala como virtual a través de la plataforma. Hemos tenido un número elevadísimo, quizás récord de inscripciones, de alrededor de 150, evidentemente por el interés del tema y por el no menor interés de quien lo imparte. Como bien ha explicado nuestra Presidente, inauguramos igualmente, con ocasión de la renovación del convenio entre ambas corporaciones, el título de profesora María Serrano Fernández, porque gracias a ella lo que fue una ilusión en su momento, una firme realidad, pues se está llevando a cabo. Como novedades, también queremos informar, lo saben ustedes porque se lo hemos ido comunicando puntualmente, la creación de la nueva web de CDNI, que está alojada a su vez en la del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, y todo es pues, debido a la extraordinaria función que realiza el Centro Tecnológico el Notariado de Apoyo en este sentido. El programa que hoy inauguramos, como conocen también, tiene 3 sesiones. Hoy es la primera, la inaugural. Y como es costumbre también en nuestra manera de trabajar, pues el chat estará abierto a lo largo de la intervención de nuestro ponente para que quien lo desee pueda formular por escrito la pregunta que considere oportuna, y al final de su intervención la administraremos desde la mesa para dar ocasión al debate. El ponente, el que es un lujo para esta casa y para todos nosotros, pues es actualmente don Juan Gómez Riesco, tabernero de paz, notario en las Navas del Marqués, provincia de Ávila,
y él se formó en Derecho en la Universidad de Salamanca y desde un momento muy inicial de su propia carrera, pues se decantó por el derecho europeo y efectivamente diplomado Erasmus en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, esa prestigiosa institución, y no menos prestigioso es el máster en Derecho Europeo que cursó en el Colegio de Europa de Brujas, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En lo que se refiere a su actividad académica, pues es y ha sido profesor asociado de Derecho e Instituciones de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca y ha participado como ponente en numerosos seminarios y conferencias, entre otras en la Universidad de Navarra, la Universidad de Trento en Italia, en la Escuela Diplomática o en la Academia de Derecho Europeo, con sede en Trier, Alemania, en materias de Derecho Civil y Mercantil Europeo e Internacional. En su perspectiva institucional, don Juan ha participado como formador en programas para sus colegas notarios en los consejos superiores del notariado francés, belga, italiano, rumano o maltés. Ha sido asimismo experto nacional español, destacado en la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, concretamente en la Unidad de Derecho de Sociedades. Y, naturalmente, para ese desempeño no podía faltar el subdominio de los idiomas, que lo hace con elevada solvencia en inglés, francés e italiano. En su actividad científica, por fin, pues don Juan es autor de numerosas publicaciones en el ámbito de su especialidad, particularmente el del derecho notarial internacional. En concreto, ha publicado en diversas obras colectivas, así como en revistas del prestigio de Cuadernos de Derecho y Comercio, La Ley en Unión Europea o Cuadernos de Derecho Transnacional, cuyo número 1 de este año precisamente recoge un artículo suyo de elevado impacto sobre el tema que nos trae esta tarde, que no es otro que el de la notificación internacional de documentos extrajudiciales por notario. Cuando lo desee, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias tanto a la Universidad Pablo de Olavide como al Colegio Notarial de Sevilla, que nunca había tenido oportunidad de estar aquí en presencia en este colegio tan impresionante. Y muchísimas gracias también por las palabras de bienvenida que bueno, me sobrepasan un poco, digamos, pero es un honor estar aquí con todos los compañeros y con todas las personas que han tenido el interés de conectarse a esta ponencia, de la que espero dar algunas pinceladas y también hacer alguna crítica un poco a la situación actual que tenemos en la normativa aplicable, a ver si se puede mejorar en la medida de lo posible. Entonces, bueno, he preparado un pequeño PowerPoint que pueda servir un poco de apoyo y para seguir la presentación, aunque probablemente en algunos casos me separe de él y desarrolle algunos otros puntos. Voy a ver si lo comparto como se debe. Vamos a ver. Bien, bueno, pues nada, como se ha señalado previamente, el tema de esta presentación es la notificación internacional de documentos extrajudiciales por notario, aunque fundamentalmente centraré la presentación en el ámbito de la Unión Europea con su normativa específica, pero pasando previamente también por la norma, todo el marco normativo de fuentes que tenemos de aplicación en función del ámbito territorial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a como ya se ha puesto de relieve previamente, es un tema que sí que estimo que es de interés desde un punto de vista práctico y que además ya desde el año pasado, aunque tuvimos una resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado en su día de 27 de febrero del año 2012 que se ocupaba del tema en cuanto a una cuestión de tipo sucesorio que requería unas notificaciones y que decía expresamente que no se podían hacer por el correo certificado con acuse de recibo, sino sujetándose a la normativa internacional aplicable, que en el caso era el reglamento de la Unión Europea en materia de notificaciones, pero la versión de 2007. Actualmente tenemos una nueva versión, ahora voy a hacer referencia a lo que es el marco normativo del año 2020, que fundamentalmente lo que ha hecho ha sido digitalizar ese reglamento de notificaciones, abriendo precisamente la senda de la digitalización de los instrumentos de derecho civil o de derecho internacional privado europeos, que posteriormente se ha completado en el año 2023.
Y después, el año pasado, tuvimos la resolución de 19 de marzo de 2024. En ese caso era una notificación en el ámbito de carácter mercantil y volvía a insistir en la aplicación del reglamento europeo y no tener en cuenta o no hacer la notificación en el modo clásico únicamente atendiendo a la normativa interna, lógicamente, porque existe esa normativa aplicable con carácter especial. Entonces, digamos que este es el planteamiento, la necesidad práctica de la utilización de estas notificaciones, que además cada vez crece más por las competencias que se incrementaron fundamentalmente a partir de 2015, aunque siempre ha sido una competencia clásica del notariado, la de la notificación y requerimientos de los documentos, pero fundamentalmente a partir de la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y también la Ley 13/2015, se han multiplicado los expedientes que requieren toda una serie de notificaciones que tiene que practicar el notario de oficio dentro del expediente de que se trate, y ello lleva precisamente a incrementar el interés sobre cómo practicar o cómo realizar dichas notificaciones. Y aquí, con carácter general, aunque lo voy a desarrollar con posterioridad, me gustaría hacer referencia a dos cuestiones problemáticas a la hora de elegir los medios, aparte del ámbito territorial de aplicación, que ahora señalaré. Fundamentalmente, la problemática de la norma europea relativa a la designación de quiénes son los organismos transmisores competentes para hacer las notificaciones y las discusiones que se derivan de ahí. Y por otra parte, también como otro criterio importante a la hora de elegir los medios de notificación, otra cuestión importante es cuáles son los efectos jurídicos que la notificación tiene que producir en el estado del foro, que en este caso a nosotros por nuestro interés, lógicamente, como notarios españoles es España, en los expedientes que se están tramitando aquí, qué efectos tiene que producir la notificación y en función de eso, qué medio elegir. Porque es verdad que la normativa internacional aplicable, tanto el convenio de la Haya de 1965 como el reglamento europeo, no establecen una prelación entre los sistemas o medios que recogen como sistemas para la notificación y traslado de documentos, pero sin perjuicio de ello, esto que nos da el marco internacional aplicable, ello no impide que tengamos que mirar y atender a cuál es la normativa interna, no tanto en el sentido de qué medio utilizar, bueno, sí del medio que haya que utilizar, sino de la regla aplicable, sino de los efectos que va a producir, porque el notario, lógicamente, tendrá que calificar cuál es el medio más adecuado para que la notificación surta los efectos más propios, distinguiendo, por ejemplo, si es una notificación con efectos requisitorios o no. Bueno, eso lo vamos a ver después porque aparece también conectado con este asunto la cuestión relativa al derecho de defensa y al principio de la tutela judicial efectiva que no se puede desatender. Entonces, un poco dentro de este marco general de ideas, vamos a ver un poco cuál es la cuestión, cómo enfocarla. Con lo que respectaría, en primer lugar, a las fuentes del derecho aplicables, tenemos el artículo 2 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, la Ley 29/2015, que es bastante pedagógica. Este artículo 2 nos hace referencia a cuáles son las fuentes del derecho en este sentido, pues atendiendo clásicamente a cuál es el rango jerárquico de la normativa, destacando en principio que las normas aplicables serían la normativa europea o los convenios o tratados internacionales que en el ámbito sean de aplicación. Como ya he señalado, es el reglamento, ahora vamos a ver cuáles son las normas. Luego, en segundo lugar, las normas especiales del derecho interno, si las hubiere. Y, por otra parte, subsidiariamente, la misma Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Entonces, en primer lugar, respecto a la normativa de carácter internacional, hay que distinguir el ámbito territorial de aplicación. Desde el punto de vista material, sencillamente sí me gustaría decir que en principio estamos hablando de cuestión limitada en la materia civil y mercantil y con carácter general se excluiría el ámbito del derecho administrativo o fiscal, que esto quedaría fuera y explícitamente, por ejemplo, la normativa europea lo manifiesta de manera expresa. Entonces, pasando ya al ámbito territorial, para elegir cuál es la normativa aplicable, tendríamos, como hemos visto en primer término, los tratados internacionales o la normativa europea. Lógicamente, si estamos dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que partir del reglamento que ya he señalado de la Unión 2020-1784, que, como ya he señalado previamente, es el que ha procedido a la digitalización de este reglamento. No obstante, ha sido objeto de reforma por el reglamento del año 2023, que se conoce coloquialmente como el Reglamento de Digitalización de la Justicia Civil, que de manera ómnibus, digámoslo así, marco, digitaliza todos los instrumentos que se aprobaron previamente, tanto en el ámbito de carácter civil como también en el ámbito penal. ¿De acuerdo? Pero aquí, ocupándonos del carácter civil, introdujo algunas modificaciones en este reglamento, incluyendo un nuevo medio de notificación a través de un punto de acceso europeo, en el artículo 19 bis.
¿De acuerdo? Entonces, este reglamento se vería complementado también por reglamentos de ejecución. Concretamente, hay un reglamento del año 2022, el código completo, que hace referencia a todas las especificaciones técnicas que hay que utilizar cuando se use el sistema informático descentralizado. Este sistema informático descentralizado se conoce, bueno, se da prioridad a lo que se conoce el sistema conocido como e-Codex y que sería de aplicación, pero esto, lo señalaré también después, sería para hacer las notificaciones en la comunicación o la transmisión del documento entre los organismos transmisores y los organismos receptores. Esto ha entrado en vigor el 1 de mayo de este año 2025. Y ahora están pendientes de aprobar y de prepararse, de aprobarlos lógicamente, los reglamentos de ejecución de ese otro reglamento de digitalización de la justicia civil, que tienen como fecha límite para su adopción enero del año 2026 y 2 años después entrarían en vigor. Eso sería, por ejemplo, para el uso del punto de acceso europeo del artículo 19 bis, que no se podría utilizar hasta después de esta fecha. Me detendré después un poco más en detalle a los efectos de esos mecanismos de digitalización y cómo hacer la notificación y si se puede realmente utilizar y los problemas que plantean las limitaciones. Porque, claro, toda la digitalización no es, digamos, como se diría coloquialmente, mano de santo. Hay algunas cuestiones que hay que tener en consideración. Por las normas especiales de derecho interno que dice el artículo 2, tenemos también la disposición adicional primera de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que hace un elenco de normativa que contienen específicas disposiciones sobre esta materia, entre otras, por ejemplo, la Ley de Proceso Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y se podría hacer mención, no es una lista cerrada, tenemos el artículo de la Ley del Notariado que está pendiente de desarrollo, ¿de acuerdo? Y este precepto hacía una remisión a la normativa de rango reglamentario que nunca se ha desarrollado, pero que en todo caso el artículo 35 de la Ley de Notariado habría que interpretarlo en todo caso a la luz en el ámbito de la Unión del reglamento europeo. No he hecho mención, por otra parte, a la Convención de la Haya de 1965. Ahora vamos a ver también sucintamente sus medios de notificación, pero ahí, como señalaba antes, en el ámbito de carácter territorial, el Convenio de la Haya se podría aplicar no entre los Estados miembros de la Unión, teniendo en cuenta que además Dinamarca también está sujeta al reglamento. El reglamento dice explícitamente que no, pero Dinamarca ha comunicado después de la adopción del reglamento que también queda sujeto a la misma. Entonces, el Convenio de la Haya se aplicaría entre los Estados contratantes, que son un poco más de 70, y en aquellos casos en los que no estemos dentro de esos estados contratantes, sin perjuicio de que hubiera algún otro tratado internacional específico que habría que tener en consideración, aplicaríamos ya directamente la Ley de Cooperación Jurídica Internacional que recoge los medios en los artículos 21 y siguientes, y el 28 concretamente lo extiende a los documentos extrajudiciales y hace mención expresa al notario como autor de documento extrajudicial y que, por tanto, autoridad competente para hacer la transmisión. Dicho esto, y visto un poco el marco normativo con carácter general, ya he señalado previamente que aunque las normas, por ejemplo, los artículos 201 y siguientes del reglamento notarial, que luego mencionaré con más detalle, no sería, digamos, la norma a la que hay que sujetarse inmediatamente para regular o cómo se hace la notificación internacional, sí que hay que atender a ellos por razón del distinto tipo de comunicación de que se trata, porque no es lo mismo, lógicamente, un acta de remisión por correo, que no tendría los efectos de notificación, del acta de notificación propiamente dicha. Seguidamente, también como ámbito del contenido propio de la norma y a qué se aplica, y en esta presentación, lógicamente, estamos haciendo referencia al documento extrajudicial. Y aquí brevemente, que tampoco quiero entretenerme demasiado en el asunto, estará claro, para nosotros, lógicamente, el documento extrajudicial son los instrumentos públicos notariales o los documentos públicos autorizados por otras autoridades competentes para ello. Y en principio se entendía, ha habido jurisprudencia al respecto, porque se entendía en un momento que cuando se adoptó el reglamento europeo o en momentos de aplicación, que la notificación tendría como objeto precisamente los documentos públicos nada más. Lo que ocurre es que la normativa europea suele aplicar el concepto que llaman el concepto autónomo del derecho europeo. Es una noción europea precisamente para armonizar y que no en cada Estado miembro se entienda por documento extrajudicial algo diferente. Y en ese sentido, la jurisprudencia del tribunal, ya en sentencias como Roda Golf y Tecon-Mican, ya señaló que no quedaría limitado al documento público autorizado por autoridad competente, sino que también se extendería a cualquier otro documento no judicial que fuera necesario para poder preservar, ejercer algún tipo de acción o derecho.
aunque no sea específicamente documento. Entonces, ha ampliado el contenido de lo que se entiende por documento extrajudicial, a diferencia de lo que ocurre con la Convención de la Haya del 65, su artículo 17, o el propio artículo 28 de la Ley de Cooperación Jurídica, que están hablando específicamente de documentos públicos, lo que tradicionalmente nosotros entendemos como tales, ¿de acuerdo? El artículo 28, la Ley de Cooperación, o el artículo 17. Aclarado más o menos este punto, que además, bueno, como curiosidad señalar, que ya lo he dicho previamente, en cuanto al reglamento de 2020, que hace esa digitalización, también ha atendido, lógicamente, a la jurisprudencia que se ha ido sentando por el Tribunal de Luxemburgo y, en ese sentido, viene a codificar de algún modo, por ejemplo, considerando 8, esa noción del documento extrajudicial que había recogido la jurisprudencia y recogiéndolo en el texto del reglamento en su considerando. Bien, pasando a los medios de notificación. Y ya hemos hablado de los distintos niveles en los que nos podemos encontrar, del ámbito del Convenio de la Haya, la Ley de Cooperación o el reglamento. Empezando por los medios de notificación de la Haya, hay que señalar que este Convenio de la Haya es el que ha servido de pauta al reglamento europeo. Por tanto, hay una gran similitud en cuanto a los medios de comunicación, salvo la referencia primera a lo que es la autoridad central, que recibiría esas notificaciones para luego proceder a darle el traslado posterior que corresponda, de acuerdo con los artículos 3 a 6 del convenio. Pero los demás medios prácticamente son idénticos más o menos a los que recoge el reglamento de la Unión, que vamos a ver después. Así, el Estado, por vía diplomática o consular, a otras autoridades o bien a personas destinatarias, y si el Estado de destino no lo impide, admite la vía por correo postal con acuse de recibo, de autoridad del Estado de origen a la autoridad del Estado de destino, o bien por cualquier persona interesada a la autoridad del Estado de destino que luego le dé curso. ¿De acuerdo? Esto es lo que en el ámbito europeo se llama la notificación directa, que también tiene sus peculiaridades. Concretamente, en la Ley de Cooperación Jurídica, en este sentido, es más sencilla, diría yo, porque, bueno, viene a recoger en el artículo 21 los medios, habla de los medios judiciales, pero es aplicable igualmente a los extrajudiciales. Entonces, partiría en primer término de la Autoridad Central Española, en este caso, la Autoridad Central Española es la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, que recibiría, en su caso, esas peticiones de notificación para remitirlo al Estado de destino a través de la vía consular o a través de la Autoridad Central del Estado de destino. Luego existe la posibilidad de que sean las propias autoridades competentes españolas que quieren remitir ese documento, ya sea los tribunales o, en su caso, el notario, directamente a la otra autoridad competente del Estado de destino. Y, por último, si el Estado de destino no lo impide o no plantea ninguna prohibición al respecto, la comunicación directa por correo certificado con acuse de recibo. Y aquí hay que entender incardinado igualmente al notario. Aquí hay que señalar cómo, a diferencia de lo que ocurre con el reglamento europeo, que plantea esa cuestión de la que me voy a ocupar, que es la necesidad de designar órganos de transmisión, no existe esta cuestión y, por lo tanto, ya hechas las menciones, se entendería que el notario quedaría sin problema a los efectos de utilizar los distintos medios correspondientes que recoge esta normativa, pero claro, en su ámbito correspondiente. Si ya entramos en lo que es el ámbito de la propia Unión y el reglamento del año 2020, tenemos lo que a mí me gusta calificar, en general se considera como el medio principal u ordinario, regulado en los artículos 8 al 15, que es la comunicación que se hace entre el organismo transmisor del estado de origen al organismo receptor de destino y que en su caso le dé curso. ¿De acuerdo? Este es el sistema que está regulado más en detalle en el propio reglamento, con las distintas garantías que recoge, luego vamos a hacer mención a las mismas. Y después habla de lo que llaman otros medios de notificación o traslado, que son semejantes, como ya he señalado previamente, a los previstos en el Convenio de la Haya, que es la norma inspiradora de la normativa europea en este sentido, para ir un poco en la línea, y tendríamos la notificación por Estado miembro al Estado receptor, bien sea a sus autoridades competentes o órganos centrales, o bien por el propio Estado miembro a través de sus agentes diplomáticos consulares a las personas destinatarias, no a los organismos destinatarios. Digamos, por distinguir, me parece importante hacer la distinción entre quién lo manda en origen. Cuando hablamos de cada Estado miembro, se está entendiendo que son los organismos transmisores, y luego los de destino igual. Si hablamos de organismos o Estado, estamos haciendo referencia a los organismos de recepción, y si hablamos de personas ya es el destinatario final. ¿Sí? Entonces, el artículo 16 hace referencia al Estado miembro de origen, igual el 17, los medios diplomáticos o consulares, va a la persona. Luego voy a detenerme un poco más a los efectos de un descarte de estos medios a la hora de elegir. Y luego la notificación o traslado directo por servicios postales con acuse de recibo, que va a las personas destinatarias,
Aquí vamos a ver si es Estado miembro o quién hace la notificación por correo certificado. Y luego los medios electrónicos, que ya señalé previamente, en la notificación electrónica, digamos, del 19, introducida en 2020, y la de 19 bis, que se metió en 2023 por un punto de acceso europeo. Y luego, por último, la comunicación directa o notificación directa, la del artículo 20, que sería por las personas interesadas en el procedimiento judicial que se esté tramitando, que la notificarían, lo comunicarían directamente a los organismos de recepción. Esto es un poco peculiar y ya de allí, en su caso, a las personas destinatarias finales. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los medios entre los que se podría hacer la elección correspondiente. Y respecto de ello, bien, se plantea el problema de la elección. Nos vamos a colocar ahora en el ámbito de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Que es donde, bueno, a mí me gustaría destacar un poco más la problemática derivada precisamente de la cuestión relativa a la designación de los órganos de transmisión y de recepción y, en su caso, los efectos correspondientes. Se ha discutido un poco qué ocurre respecto de la utilización de estos medios. Yo mismo he señalado un poco coloquialmente como el primer medio del reglamento sería el principal o ordinario y lo otro, otros medios. Pero hay que destacar que, aunque yo he hecho esta distinción, se considera que todos los medios son igualmente válidos. No hay una jerarquía entre los medios, ¿de acuerdo? De hecho, la propia jurisprudencia del tribunal lo ha señalado previamente en el caso Plumex, diciendo que se pueden utilizar cualquiera de los medios alternativamente o incluso se pueden utilizar simultáneamente o de manera acumulativa, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, destacar que es una lista exhaustiva de medios. Esto lo ha señalado el caso Alder del Tribunal Europeo, ¿de acuerdo? Y esto me gusta destacarlo porque también ha habido alguna discusión, se ha discutido si realmente, vamos a ver, el reglamento era opcional, si se podía recurrir a otros medios extraordinarios, acudiendo pues, a una especie de exhorto notarial a otro notario que esté en la Unión Europea, o cuestiones o medios alternativos. Y hay que decir que no, porque el reglamento, en primer lugar, como tal reglamento, y el artículo 288 del Tratado de la Unión lo dice, son obligatorios en todos los elementos y directamente aplicables en todos los Estados miembros. Por tanto, el carácter obligatorio es indiscutible. Y, en segundo lugar, también porque la propia jurisprudencia ha señalado ese carácter exhaustivo de los medios establecidos por el reglamento. Entonces, no cabría ese recurso, digamos, a otros medios alternativos, sino que en el momento en el que estamos en ese ámbito material y territorial de aplicación hay que atenerse a lo que dice el reglamento, sin perjuicio de que esa falta o ausencia de jerarquía normativa no nos haga tener en consideración la norma interna para ver cuál es el medio que en el fondo hay que elegir como más adecuado a los efectos de carácter interno. También me gustaría hacer mención a ello, porque se destaca en el PowerPoint, pero sí es así. La resolución del año pasado de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decía que, concretamente respecto del medio de notificación por servicios postales, por correo certificado con acuse de recibo, había que calificarlo ahora como un mero medio meramente residual, precisamente por la digitalización del reglamento, y en segundo lugar decía que solamente estaba limitado a solo se puede utilizar para la notificación de documentos judiciales. Y en ese sentido, pues siento decir que ninguna de las dos afirmaciones, a mi modo de ver, es correcta, porque en primer lugar, efectivamente, se ha digitalizado el reglamento en el año 2020 y 2023, pero eso no ha establecido una jerarquía, de nuevo, como ya he señalado, no ha introducido una jerarquía entre los distintos medios de notificación. Y es que está claro que realmente la utilización de los medios electrónicos es obligatoria, pero única y exclusivamente para los organismos transmisores y receptores. De tal manera que si yo soy organismo transmisor, que en España son los letrados de la Administración de Justicia, tengo la obligación de utilizar, ahora ya además que está en vigor el reglamento de ejecución desde el mes de mayo, los medios digitales, ese sistema informático descentralizado, el e-Codex, para remitirlo al organismo considerado como organismo receptor. Pero eso no quiere decir que por la digitalización del reglamento tenga que utilizar de los distintos medios que señala el reglamento los considerados como electrónicos, que son el 19 y el 19 bis. Y estos dos mecanismos electrónicos, digamos, o digitales de notificación plantean una cuestión importante, y es que requieren el previo consentimiento del destinatario de la notificación para poder hacer uso de esos medios digitales. Por tanto, si no ha habido una comunicación previa, claro, esto está pensando fundamentalmente en los sistemas, en los procedimientos judiciales, que haya habido un consentimiento previo de la otra parte y que diga que sí, que acepta recibir las notificaciones por medio digital.
Por tanto, si no media ese consentimiento previo, no se pueden utilizar, primero, el sistema del 19 y el del 19 bis, de momento, como ya he señalado, no se puede utilizar, no está en vigor, pero cuando estuviera en vigor, el punto de acceso europeo requeriría igualmente esta prestación de consentimiento. Y el otro requisito es que se pueda utilizar esa comunicación por sistemas compatibles con lo que se llama el reglamento eIDAS, que es el de la firma electrónica, que ahora hace referencia al monedero electrónico y demás. En ese sentido, el notariado yo entiendo que no tendría problema porque el Centro Tecnológico de Notariado y la firma electrónica notarial estaría adaptada a ello, pero en este sentido yo descartaría en la práctica el uso de estos medios, sobre todo en sede notarial, porque tener el consentimiento previo del destinatario para utilizarlos, pues así por lo menos con carácter general, no parece muy viable desde un punto de vista práctico. ¿De acuerdo? Entonces, habría que atenerse, por lo tanto, a estos medios. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, tenemos ese elenco que he señalado previamente de mecanismos de comunicación del reglamento y si vamos uno por uno, pues vamos a ver cuál se puede utilizar. Entonces, en primer lugar, el del artículo 16, que es el de cada Estado miembro por vía diplomática o consular a los organismos autoridades del Estado de destino, dice el propio reglamento que solo se puede utilizar en circunstancias excepcionales. ¿De acuerdo? Y además estamos viendo que lo utilizará el Estado miembro, por lo tanto, las autoridades competentes que en principio se han designado como tales. En segundo lugar, el otro mecanismo también es por vía diplomática o consular para destinarlo a las personas destinatarias, personas físicas o jurídicas destinatarias de la notificación. Y en ese ámbito igualmente hablamos de cada Estado miembro, por tanto, la cuestión a la que me refería después de quién hace la comunicación, y luego tiene una limitación, y es que tiene que ser aceptado por el Estado de destino. Si el Estado de destino no admite ese mecanismo, entonces solamente se podría utilizar a los nacionales del Estado de origen que vivan en el Estado de destino, a los que se les pueda remitir la comunicación. España, por ejemplo, no admite este medio a la hora de recibir tales documentos, tales notificaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, solo podría hacerse a los nacionales del Estado X de origen y, por tanto, es un mecanismo que tampoco parece el más viable. Ya he señalado también la situación respecto de los dos medios de transmisión electrónica y luego, por último, pues tendríamos dos. Bueno, concretamente, en la transmisión directa, notificación directa, en el artículo 20, que dice que cualquier persona interesada en el procedimiento judicial que se haya en curso podrá hacer la comunicación directa, la notificación directa del documento a los organismos receptores. El tribunal, por ejemplo, de destino o otra autoridad notificada como organismo receptor. Claro, aquí, ¿quién se entiende como persona interesada? En principio estamos hablando de las partes del procedimiento judicial. ¿Cabría aquí el notario para considerarlo incluido dentro de la comunicación directa? Pues está un poco cogido por los pelos, parece un poco difícil de entender aquí incluido. No está muy claro y, por lo tanto, en ese sentido, bueno, es verdad que podría ser interpretable, pero si entendemos que realmente el notario es una autoridad competente, lo lógico sería que entrara por la vía del organismo transmisor. Organismo transmisor que tiene que ser designado, esa es la cuestión. Nos quedaría un último medio de transmisión, que sería el de la comunicación por servicios postales, correo certificado con acuse de recibo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, más problemas. Vamos a ir antes de ello a la cuestión relativa a la designación que ya he señalado previamente. El reglamento de la Unión dice, en principio se había entendido para el medio de carácter principal u ordinario, que tendrá cada Estado miembro que señalar o designar quiénes son los organismos transmisores y los organismos receptores, entre los funcionarios o autoridades que considere competentes para ello. Y luego eso tiene que comunicarlo a la Comisión Europea y la Comisión Europea tiene que publicarlo en medios adecuados y, además, en lo que llaman el Portal Europeo de Justicia, ¿de acuerdo? Si se entra en el Portal Europeo de Justicia, se va a lo que se llama Atlas de Derecho Civil y se pincha ahí y aparece una página con todas las banderas de la Unión Europea y pinchando ahí se ve cuáles son las comunicaciones que ha hecho cada Estado miembro respecto de cada uno de los artículos, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso porque el reglamento dice que solamente se tendrá que publicar y comunicar quiénes son los organismos receptores. No dice nada de los transmisores. Sí la designación, pero no habla de la comunicación. Al final, los Estados miembros han comunicado y se ha publicado por la Comisión también quiénes son los organismos transmisores designados, lo cual es lógico, ¿no? Y en España, el organismo transmisor designado son los letrados de la Administración de Justicia del domicilio correspondiente, tanto para documentos judiciales como para extrajudiciales.
Bueno, el notario no ha sido comunicado y ni designado como organismo transmisor, lo cual parece algo bastante poco comprensible. Es verdad que en sede judicial el letrado de la Administración de Justicia tiene esa competencia de acuerdo con el artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no digo tanto como su designación a Europa, sino como órgano competente, digamos, notificador. Pero de la misma manera, en sede extrajudicial lo es el notario. Y así se reconoce también en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y, sin embargo, al hacer esa designación el Ministerio y comunicarlo a la Comisión, no ha comunicado a los notarios. No es el caso en todos los estados de la Unión Europea, porque concretamente tenemos al menos 3 que han designado al notario como organismo transmisor también, claro, en función del documento de que se trate. Sería el caso de Eslovaquia para documentos sucesorios y también para cuestiones relativas a derecho cambiario, Hungría en todos los expedientes en los que el notario participe y también Portugal, entre un elenco de autoridades competentes como organismos transmisores. No es el caso de España. Como organismos receptores, el único país que ha comunicado a los notarios como tales es Croacia. Yo, en todo caso, en la presentación estoy haciéndome referencia sobre todo al organismo transmisor porque me parece que es de mayor interés para el notario a los efectos de cuando tengo que comunicar o tengo que notificar un documento, cómo lo hago, más que a la hora de recibirlo, porque precisamente es lo que tratamos de a los particulares y a las partes interesadas poderle agilizar y precisamente por estos mecanismos cómo hacerles la notificación. Entonces, no se entiende que no haya sido designado como organismo transmisor y habría que ver cuáles son las consecuencias de esa falta de designación. Nos quedaríamos, por tanto, de todo ese elenco, por ese descarte al que me he ido haciendo referencia, al organismo principal ordinario, lo cual obligaría a acudir al notario, al letrado de la Administración de Justicia del domicilio correspondiente en su demarcación territorial para hacer la notificación, pues, cursar el correspondiente oficio acompañado de la cédula de notificación y de los formularios, que esto no lo he señalado previamente, pero el reglamento recoge todo un elenco de formularios para solicitar la notificación, en su caso para el acuse de recibo, y además luego señalaré también después un formulario muy importante que es para informar al destinatario de la notificación de su derecho a rechazar o a ejercer su derecho de oposición a recibir la notificación por falta de traducción al idioma oficial si no entiende el idioma en el que se le ha hecho la notificación correspondiente. Hay una serie de garantías. Entonces, el reglamento es verdad que ha introducido una serie de mecanismos también que facilitan la comunicación, por ejemplo, la supresión de la legalización o apostilla del documento que se transmite y también prohíbe en principio, veta las notificaciones ficticias por edictos, salvo que efectivamente se haya hecho todas las diligencias para poder descubrir cuál es el domicilio del destinatario y otra serie de garantías a que me voy a referir. Por tanto, volviendo aparte de este sistema, tenemos el sistema de la transmisión por servicios postales. Entonces, si tenemos el sistema ordinario principal a través del letrado de la Administración de Justicia, este es el sistema, en principio, que es más garantista, a mi modo de ver, porque en la regulación, aparte de esa facilitación que hemos dicho, como garantías, en primer lugar, establece el artículo 11 el modo en que tiene que hacerse la transmisión. Y se dice que esta notificación se tiene que hacer conforme a la normativa del estado de recepción o a través de, conforme a la normativa o las reglas específicas o requisitos que haya previsto el estado de origen. Me parece que esto es muy importante porque ese artículo 11 permitiría, al hacer la solicitud en la transmisión o la notificación del documento, pedirle al organismo de recepción en el otro estado miembro que vaya personalmente a hacer la notificación a la persona destinataria. O sea, no que resulte que no podamos hacer la notificación nosotros por servicios postales y luego el organismo receptor lo haga por servicios postales. Si nosotros en nuestro derecho interno queremos que se haga la notificación en persona. Entonces, precisamente ese organismo principal permite que podamos solicitar que se haga de esa manera. Entonces, esto me parece una garantía importante que ya aparecía reflejada también en el convenio de La Haya. Entonces, pedir el cómo hacerlo. Otras garantías que recoge son la obligación de la traducción al idioma oficial del país de destino, de cualesquiera de otras lenguas oficiales que se hablen allí, normas relativas también a la determinación de la fecha que se considera hecha la entrega de la notificación y, en su caso, también una certificación que se tiene que expedir por la autoridad de recepción a la de origen para señalar cómo se ha hecho toda esta comunicación en sentido propio. Claro, cuando hablamos del mecanismo de transmisión por servicios postales ordinario, se plantea la cuestión de quién lo hace y luego, precisamente, a los efectos que pueda tener jurídicos la notificación, cómo hacerlo y si el notario puede hacerlo. Entonces, ya hemos visto que no se le ha notificado, no se ha comunicado, no se ha designado al notario como organismo transmisor. Entonces, aquí planteamos, ¿se puede utilizar
servicio postal en los casos en los que también a efectos internos al notario le pareciera oportuno y cumpliera las necesidades de esa notificación que se quiere tramitar. Pues la modificación del reglamento parecería en un primer momento dar a entender que sí, porque es verdad que la redacción del reglamento en 2007, el artículo 14 hablaba igualmente de cada Estado miembro podrá hacer la transmisión por servicios postales, la notificación por servicios postales. Y ese cada Estado miembro podrá se ha caído del texto del artículo. Y hay quien dice por ese motivo que se ampliaría el ámbito y podría utilizarse, pues igual que pasa con la notificación directa, por otras personas y demás. Sin embargo, el problema que hay es que cada Estado miembro no ha desaparecido del reglamento. Lo que pasa es que lo único que se ha hecho en la negociación, como el Consejo no estaba de acuerdo, los Estados miembros, en que eso se desapareciera, se ha pasado del texto operativo que llaman allí en Bruselas en las negociaciones al considerando. Entonces, el considerando 29 sigue diciendo que cada Estado miembro podrá. Por lo tanto, se entendería que se trataría de organismos transmisores los que tendrían que hacer esa comunicación, notificación por servicios postales. Y en ese sentido, por ejemplo, se manifestó el abogado general Bobek en un caso relativo a notarios croatas, Ovala y Lučiće, que dice que si no ha sido designado el notario croata como organismo transmisor, es que ni siquiera puede recurrir a los servicios postales para hacer la notificación de los documentos. ¿De acuerdo? Es verdad que eso se hizo a la luz del reglamento del 2007, pero también es la interpretación mayoritaria, por ejemplo, en Alemania, y es la interpretación también de nuestro centro directivo, claramente que dice que solamente se puede hacer a través del letrado de la Administración de Justicia. Por tanto, nos quedaríamos ahí. Bueno, la duda que se podría a lo mejor plantear es si el notario puede utilizar los servicios postales no tanto para la notificación en sentido estricto, sino más bien en el ámbito, por ejemplo, del 201, que sería una mera acta de remisión por correo, pero claro, no tendríamos los efectos de notificación. Y esto, bueno, me lleva también a reiterar un poco la problemática a la que antes hacía referencia de, aparte de esta limitación que vendría de la normativa europea, de esa obligación de designación de los organismos transmisores, ¿qué pasa también con el ámbito de la normativa interna y su posible impacto? ¿De acuerdo? Y aquí, precisamente, pues haciendo referencia un poco a la normativa interna, lo que señalaba previamente es qué pasa con los efectos de la notificación. Bueno, tenemos, es verdad, que el artículo 202 del reglamento notarial, a esa diferencia entre el 201 y el 202 y siguientes ya se mencionó la Dirección General en 27 de febrero de 2012, pero luego, por otra parte, habría que tener en cuenta pues, lo que hemos señalado, cuáles son los efectos de la notificación. Entonces, claro, si estamos, por ejemplo, ante un supuesto como una notificación del artículo 1005 del Código Civil y los efectos que se derivan de ello, pues no parece tampoco que el servicio postal directamente fuera el más adecuado, aunque el notario se considera competente para poderlo tramitar tal cual. Entonces, parece que sería lo más lógico, sobre todo, es verdad que todo es opinable, pero si nuestra obligación es prestar seguridad jurídica al ciudadano, tenemos la cuestión relativa a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa y precisamente las consecuencias que se derivarían, pues de entender, por ejemplo, la herencia aceptada pura y simplemente por no haber contestado, si no se ha practicado bien la notificación, pues sería un problema, ¿no? Es verdad que en otros casos, entre si se hace la notificación, porque es verdad que el 202 del reglamento notarial permite al notario elegir entre hacer la notificación por correo dentro del ámbito del 202 y siguientes en lugar de la personal, pero es la Dirección General y también el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, precisamente por esa preocupación de la tutela judicial, ha hecho referencia a que lo adecuado realmente se entiende que es hacer la notificación en persona y solo cuando esta es infructuosa hacerla por correo certificado con acuse de recibo. Entonces, este es otro criterio que a mi modo de ver, aunque hablábamos antes de la falta de jerarquía entre los distintos medios de notificación que prevé el reglamento, esto no impide que en el ámbito interno tengamos en cuenta estos criterios a la hora de elegir el medio más adecuado. También es verdad que es un poco difícil de ver cómo articular, en su caso, en un supuesto de mera comunicación por correo, ese derecho que tiene a oponerse el destinatario si no está traducido el documento y no lo entiende. ¿A quién le va a decir que se opone al cartero? ¿O a qué autoridad tiene que ir para decirle que rechaza la notificación? Es verdad que esta falta de traducción luego es subsanable, pero plantea ciertos problemas de carácter práctico. Cierto es que, claro, si el notario fuera designado organismo transmisor, agilizaría muchísimo
el sistema de notificación, no solo por poderlo utilizar o no el servicio postal en el caso que fuera aplicable, sino también porque al actuar como organismo transmisor directamente podría remitirlo al organismo receptor del estado de destino, solicitando a este, al amparo del artículo 11 del reglamento notarial, que quiere que se haga la notificación en persona si es un caso en los que se considera que eso es lo más correcto. Entonces, bueno, realmente, bueno, yo aquí lanzo esa crítica y esa queja y que, bueno, yo entiendo que tendría solución bastante fácil, designarlo como organismo transmisor. Designación que, por otra parte, tampoco se ha hecho de una manera más formal que la mera comunicación que se ha hecho a la Comisión Europea, salvo que esté yo en un error, enviada por el Ministerio de Justicia a la Comisión. Y aparece entonces eso, lo que hemos dicho, el letrado de la Administración de Justicia, que puede ser una competencia compartida. De hecho, hay algún letrado de la Administración de Justicia que en alguna publicación también ha solicitado y no entiende esta falta de coherencia con el orden interno, ¿no? A los efectos de distribución de competencias con carácter de la competencia notificadora, tanto al letrado como al notario, como pasa también en ese de jurisdicción voluntaria, como puede ser competencia exclusiva, por ejemplo, para documentos judiciales al letrado y exclusiva para el instrumento notarial al notario, bueno, una competencia compartida que se pueda compartir, como ocurre con otros expedientes que tenemos aplicables al respecto. Vamos a ver, sí, por si me he dejado alguna idea que quisiera apuntar. Tampoco sé si ya me voy pasando de tiempo, pero fundamentalmente, bueno, estas son un poco las cuestiones prácticas que veo yo que se plantean y que habría que ver un poco cómo hacerlo. Entonces, debido un poco a esa aplicación práctica, a ese interés en que se pueda agilizar y también para darle lo que se conoce como en el ámbito del derecho europeo el efecto útil de los instrumentos, pues claramente parecería lógico que el notario pueda hacerlo y que lo puede hacer, pero parece que, visto un poco la jurisprudencia de nuestro centro directivo y estas cuestiones que estamos planteando, está un poco complicado el poderlo hacer directamente, digamos, en el estado actual de las cosas, pero tampoco parece difícil que se pudiera solucionar realizando esta designación del notario como organismo transmisor. He dejado de lado, como he dicho previamente, la designación de los organismos receptores, que está todo el elenco en cada Estado miembro y en ese sentido, bueno, un poco por actuar más desde el punto de vista de la notificación activa, que es lo que me parecía de mayor interés en este ámbito. Bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí más o menos las ideas apuntadas. No sé si a lo mejor hay alguna pregunta. Creo que hay que pasar aquí a la carga de pantalla, ¿no? A ver si lo... Sí. Buena, querido Juan, por la brillantísima exposición. Un tema tan complejo, tan candente. Y bueno, donde la multiplicidad de fuentes es precisamente las dificultades que nos invaden. La resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Gestión Pública, 19 de marzo del 24, a la que te has referido, pues ha sido objeto también de crítica rotunda por algunos compañeros tuyos. Hay un trabajo en Notario del siglo XXI de Javier Oñate y de Vicente Martorell. Javier Oñate es un viejo conocido de la casa, tan querido. Y la verdad que es muy interesante porque hace una interpretación muy en la línea que tú llevas a cabo, ¿no? Abriendo puertas, y ellos sostienen en cierta medida que cabe la notificación directa por parte del notario, ¿no? Curiosamente hemos tenido algunos casos de consulta en el área de Derecho Internacional Privado de nuestra universidad recientemente. Y me están entrando algunas preguntas, pero ahora lo digo, sobre la interpelatio iure del artículo 1005 del Código Civil, casos de llamados con domicilios en el extranjero, en concreto uno en Inglaterra, pero otro en Francia, español, uno de los tres hermanos de lo llamado la herencia abierta ante notario en España. Los temas se han ido solucionando día a día desde hace años. La fórmula hay que averiguar, ¿no? Vamos, ahora volveremos sobre eso porque hay algunas preguntas que te lo traslado. Tenemos una primera que dice, estimado Juan, entiendo que no existe una situación para legem más allá del reglamento para notificar una interpelatio juris, prácticamente lo que acabamos de hablar, a un residente en Francia para que se pronuncie sobre la aceptación de una herencia. ¿Tendría que hacerlo a través del letrado de Administración de Justicia obligatoriamente? Entiendo también que no se puede hacer vía postal porque es un acta de requerimiento. Gracias. Bueno, yo... sí.
un poco reiterando lo que he dicho previamente, vamos a ver, dadas las consecuencias de ese requerimiento, yo entiendo que lo más correcto sería acudir al letrado de la Administración de Justicia, sobre todo porque claramente están todas las garantías y no es indiscutible que si se hace de esta manera, nadie puede decir que no se ha hecho bien la notificación y además pidiendo, mediante ese mecanismo que he señalado previamente, que el artículo 11 del reglamento lo admite, que se pueda solicitar la entrega personal de la notificación al destinatario. El reglamento admite la utilización de los medios con carácter simultáneo. Es verdad que, por ejemplo, incluso un caso que dio pie a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Roda Golf, se utilizaron dos medios conjuntamente, o sea, haciendo la notificación por vía del letrado de la Administración de Justicia y en paralelo por servicios postales. Un poco como para, bueno, abundar el mecanismo. Es verdad que la problemática que plantea eso es cuándo determinar la fecha de la notificación, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que probablemente llegaría antes la comunicación llevada a cabo por medio de los servicios postales, pero ahí se plantea la duda de si podemos contar esa fecha como la fecha buena para el cómputo del mes correspondiente, cuando en el caso de que no haya contestación, si se tiene la necesitada por ahí simplemente, o el otro mecanismo. Es verdad que si vamos al otro mecanismo está claro que sigue todas las pautas, mientras que el sistema del servicio postal, como se está planteando la duda de si es bueno o no es bueno, porque no se le ha designado al notario como organismo transmisor, es verdad que a lo mejor ya daría pie a que se tuviera conocimiento de ese requerimiento y que luego, en el momento en que llegara la notificación del letrado, bueno, a través del organismo receptor del estado de destino, en este caso sería en Francia los agentes judiciales, si no recuerdo mal. Entonces, en este momento, pues ya digamos que sería incontestable que se ha hecho la notificación. Yo creo que, dadas las circunstancias y para evitar que pudiera decirse por parte del destinatario que no se ha hecho bien la notificación, pues lógicamente si vamos al letrado de Administración de Justicia nadie nos va a poder decir que lo hemos hecho mal. De la otra manera, bueno, vamos a ver, es verdad que es lo más ágil y en principio habría que también tender a ello, pero por otra parte estábamos en lo que decíamos antes, ya no solamente es una cuestión relativa a cuál es el organismo transmisor designado por España, sino también cuál es el efecto jurídico que tiene que producir la notificación en España. Entonces, visto el alcance que tiene la notificación, parece que lo que aporta la seguridad jurídica plena es ir al organismo transmisor. Claro, si el notario hubiera sido designado organismo transmisor, ya directamente lo remitiría el notario al organismo receptor, porque el notario como organismo transmisor lo destinaría al receptor y este a su vez a la persona a la que queremos notificar. Y en ese caso, pues nos ahorraríamos el paso de tener que ir a través del letrado de la Administración de Justicia. Sí, bueno, ya se va animando y precisamente sobre la interpelatio juris, in iure, perdón, el profesor Barragores te plantea el siguiente caso. ¿Crees que se podría notificar una interpelatio iure si la persona a notificar tiene su domicilio en Inglaterra a través de un solícito o de un notary public? No sé si has tenido alguna experiencia, nosotros hemos hecho alguna consulta y ahora te comentaré qué opinión tienes. Bueno, en primer lugar, claro, el Reino Unido no está en la Unión Europea, por lo tanto, este problema de la designación de organismo transmisor ya no lo tenemos. Habría que acudir, si el Reino Unido es parte de la Convención de la Haya, al mecanismo establecido. Allí tendríamos, bueno, que ver, lógicamente, es verdad que si nos metemos en el ámbito propio de la Convención de la Haya, habría que ver si queremos mandarlo a organismo que se considere competente allí. Habría que ver un poco el puntuario de la guía de aplicación del Convenio de la Haya. En mi caso, yo no he tenido el caso concreto y no lo, digamos, no he tenido que ver qué normativa específica aplicar en ese supuesto en particular, pero ya no jugaríamos dentro del ámbito del reglamento, sino la Convención de la Haya, aunque también hay un convenio de Londres del 29 y habría que ver cuál es el mecanismo más oportuno en este caso. ¿De acuerdo? Es verdad que también podía acudirse y ver qué es lo que dice la Autoridad Central Española en este motivo y ver si, con conocimiento de quiénes son los organismos competentes para hacer la notificación en el Reino Unido, para, digamos, ir a lo más seguro. Pero bueno, yo no tengo en este caso una respuesta definitiva a ese caso en particular. Un caso curioso porque, efectivamente, estando el Reino Unido fuera de los instrumentos de cooperación en la Unión Europea y, bueno, siendo el convenio de la ley del 65 de ámbito puramente, bueno, más preferente judicial, da la impresión de que estar fuera de todos esos instrumentos beneficia el supuesto para facilitar su solución. ¿En qué sentido? Sí.
Nosotros planteamos esa duda precisamente a un experto en derecho inglés, el Barrister, en Londres y abogado también en España, en Madrid y en Barcelona. Nos dijo que lo que él haría sería que a través del notario se comunicase la notificación a un solicitor. Solicitor que es una de las figuras jurídicas fundamentales, como sabéis, junto al Barrister. ¿Por qué? Porque ese tipo de notificación la realiza. Entonces, en teoría sería mucho más ágil y en el Reino Unido, en Inglaterra en este caso, pues no habría un problema especial para que eso se llevara a cabo. Pero el problema que nos trae acudir al letrado de Administración de Justicia en un supuesto, un acto, un procedimiento extrajudicial es a qué letrado, cómo lo localizamos, ¿no? Y bueno, ahí volveremos sobre eso. Tienes varias intervenciones más, una que se refiere a algo que tú ya en parte has respondido. Me gustaría saber la falta de comunicación, cómo se acredita, ya que lo fundamental muchas veces no es hacer la comunicación, sino la valoración de que se ha hecho lo posible para hacer la comunicación independientemente de la vía que se elija, conforme al reglamento, pero que no llegan a buen fin y que se acredite fehacientemente la falta de comunicación con los efectos que luego, en el país de origen, tenga efecto para el acto correspondiente. Bien, para el mecanismo que hemos señalado como principal u ordinario, el del reglamento que estamos señalando, ya he hecho un poco referencia a esa posibilidad. En principio, si no se dice nada, se entiende que se ha hecho bien la notificación si ésta se ha hecho conforme a la normativa propia del Estado receptor. ¿De acuerdo? Entonces, si el organismo receptor ha practicado la notificación conforme a su normativa interna y la da por buena, es el organismo receptor el que, mediante el formulario correspondiente, no sé si recuerdo si era el K u otro, porque cada uno tiene su letra, certifica que se ha hecho la notificación y lo remite de vuelta diciendo que esta se ha practicado y en ese sentido así resultaría. Es verdad que dice que se tendrá que hacer en el plazo más breve posible, como máximo de un mes, y en el caso en el que no pudiera practicarse en el plazo de un mes, entonces establece el reglamento un sistema para consultar al organismo transmisor si sigue siendo necesario seguir haciendo más pesquisas y más diligencias para practicar la notificación o sería suficiente. Entonces, en este caso, se entendería que practicada la notificación con la diligencia debida de la que habla el artículo 11 del reglamento europeo, bueno, ahí se podría entender que se ha hecho todo lo posible. Incluso, aunque ya señalé que en principio no se admiten las notificaciones ficticias mediante el tablón de edictos, también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que si se ha practicado y se han hecho todas las diligencias posibles y al final se recurre a ese mecanismo de los edictos correspondientes en el estado de destino por parte del organismo receptor, se podría entender que se ha hecho todo lo posible y entonces en ese caso dar por hecha la notificación. ¿De acuerdo? Entonces, habría que ver cuál es la normativa del estado de destino sin perjuicio de lo que hemos dicho, que también se puede practicar con algunas exigencias o conforme a los requisitos particulares, si es necesario que pida el estado de origen, en este caso España, porque se requiere alguna peculiaridad por lo que estábamos hablando de la interpelatio y que se quiera hacer una notificación en persona. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Tenemos una intervención también, en este caso de don Javier Oñate, al que nos acabamos de referir. Buenas tardes, enhorabuena por la conferencia. Creo que la cuestión debe plantearse desde la perspectiva de que el notario español tiene plena competencia extrajudicial, de modo que no necesita una norma habilitante específica. Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla en cuestiones tan críticas como el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria la notificación a través de notario. Y finalmente, hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que la falta de notificación del Estado miembro no puede utilizarse como excusa para la inaplicación del derecho de la Unión Europea. Si tiene alguna opinión. Bueno, vamos a ver, Javier Oñate es un experto en el tema, o sea que tampoco voy a yo enmendarle la plana, ni mucho menos. Pero es verdad que, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ya lo he señalado previamente y a mí también me parece absurdo porque en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional queda clara la competencia del notario en este sentido y de ahí la incoherencia de la falta de su designación a los efectos del reglamento de la Unión. Pero claro, es verdad que las notificaciones que se hacen en la Unión no son algo menor, habría que decir. ¿Por qué? Pues, digo, las comunicaciones que se hacen a la Comisión Europea, porque eso es un mecanismo que se establece en la Comisión Europea y en la normativa europea precisamente para reforzar el problema relativo al reconocimiento mutuo en general, entendido como principio, y para que las autoridades de destino sepan quiénes son las autoridades competentes y no tengan que indagar si son competentes o no son competentes, etcétera.
que, por ejemplo, lo que ya he señalado previamente, el notario español en este ámbito precisamente es que está muy claro, que tiene esa competencia extrajudicial clarísima para hacer las notificaciones. De ahí lo absurdo de que no se haya hecho la designación. Pero es que los notarios de muchos de los Estados miembros de la Unión no tienen competencia en materia de notificaciones. La realizan otros, como llaman ahora, operadores jurídicos. Entonces, no es una cosa que sea tan clara porque es a los efectos de poder saber. Por ejemplo, cuando hablamos del reglamento, no tiene nada que ver en la materia, pero es importante a efectos de esta idea que se nada del reconocimiento mutuo, pero sobre todo para el reconocimiento entre los diálogos judiciales dentro de la Unión. En el reglamento Bruselas 1 bis se considera que tienen la condición de autoridad los notarios como órgano jurisdiccional en Hungría para un procedimiento especial similar al monitorio español. Solamente porque está notificado específicamente y el artículo 3 del reglamento Bruselas 1 bis lo menciona como tal al notario húngaro, tiene ese carácter de órgano judicial. Si no hubiera estado designado, misma competencia tienen los notarios croatas y la tenemos los notarios españoles en lo que llaman el monitorio notarial. Pero como no estamos explícitamente designados así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no se reconoce el carácter de órgano jurisdiccional a esos efectos, por ejemplo, del notario croata, Ula Parking, etcétera. Entonces, no tiene su importancia esa designación y es que tendría una solución muy fácil el modificar la designación, a mi modo de ver. Pero bueno, que insisto, yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que el notario tiene esa competencia extrajudicial clarísima. Bueno. Gracias. Volviendo al asunto que hemos apuntado, bueno, la intervención del letrado de Administración de Justicia, que es hacia donde apuntan los reglamentos europeos, suscita una duda. Si es un procedimiento puramente notarial, abierto ante notario, una sede, un proceso sucesorio, como hemos comentado, ¿a qué letrado acudimos? ¿A que nos resulte más cercano? ¿Se acude al secretariado de gobierno de la comunidad autónoma? Al del domicilio, al del territorio. O sea, por ejemplo, yo soy notario en las Salas del Marqués, mi distrito es distrito de Ávila, entonces yo tendría que acudir al letrado de la Administración de Justicia, a la oficina judicial de Ávila. ¿Secretariado de Coordinación Provincial? ¿Y qué respuesta tendrías? Porque dirán ellos que no hay ningún procedimiento judicial abierto. Pero no por procedimiento judicial, claro. Habría que mandarle un oficio a la oficina judicial, al letrado de la Administración de Justicia, para decirle, por favor, que tiene que cursar esa notificación cédula conforme al artículo tal del reglamento de la Unión Europea y que lo traslade al organismo de destino. Lógicamente, si el letrado de la Administración de Justicia que recibe este oficio y este requerimiento por parte del notario, esta suerte de exhorto, no tiene ni idea, digámoslo así, porque no es la primera vez que se le plantea, pues tendrá que acudir, en ese caso, a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional o al Consejo General del Poder Judicial o al organismo competente de consulta interna para preguntar cómo tiene que darle curso a eso. Pero aplicaríamos un criterio de competencia territorial, en este caso judicial, aunque no se haga dentro del seno de un procedimiento, que eso es otra cosa que también aclaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque en un primer momento se discutía y se entendía que esas notificaciones de los documentos extrajudiciales solamente se podían hacer si formaban parte de un procedimiento judicial o estaban vinculados a un procedimiento judicial. El tribunal dijo que no hacía falta o que podía ser una notificación totalmente desvinculada de un procedimiento jurisdiccional y fuera algo estrictamente extrajudicial, siempre que fuera necesario para hacer valer algún tipo de derecho por parte del requirente. Entonces está claro, ¿no? Si viene un requirente porque quiere un acta de notificación de requerimiento para acusar a otro Estado, está claro que es para un derecho que le afecta y que quiere preservar o ejercitar de algún modo. Entonces, en ese sentido yo creo que está claro. O sea, esa vía quedó ampliada, igual que la definición de que se entendía por documento extrajudicial. Lo que no se entiende, yo no lo entiendo tampoco, es que haya que ir siempre por vía del letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio que, bueno, en paralelo podamos mandar una carta por correo certificado con acuse de recibo si se quiere usar esa vía en paralelo, pero claro, tenemos el problema de la falta de seguridad jurídica y que el destinatario de repente se le carguen todas las deudas de la herencia y diga, voy al juzgado porque a mí no se me ha notificado en legal forma. Y entonces ahí habría un problema, ¿no? Porque como notario, si lo hemos hecho no por la vía, digamos, garantista, entonces, ¿qué pasa? ¿Asume todas las deudas del causante el notificado en Francia porque se le ha mandado una carta por correo y se le ha devuelto y lo damos por notificado? ¿O tenemos que tomar toda la diligencia, aunque sea más lento, ir por el letrado de la Administración de Justicia? De momento, que no nos queda otra. Porque efectivamente todo es opinable, ¿no? En materia doctrinal, pues lógicamente podemos abogar por una vía más fácil, pero claro, cuando vas a firmar y eres un poco el responsable, o no un poco, totalmente responsable de la notificación y de las consecuencias,
a la hora de elegir el medio lo estamos eligiendo nosotros, cuál es el medio más adecuado como notario, ¿no? Y entonces, claro, ahí tienes un poco el alma dividida entre lo que podría ser ideal, lege ferenda o desde un punto de vista doctrinal y lo que en principio garantiza más los derechos del ciudadano y va a ser incontestado, ¿no? Para prevenir cualquier tipo de litigio, ¿no? En esa misma línea, pero yo me pregunto sobre el artículo 28 de la ley 29/2015, la ley de cooperación judicial en materia civil internacional. Es cierto que la notificación directa por notario dice la resolución de la Dirección General de 2024 residual. Bueno, residual no porque sea secundaria, sino en el sentido de que en la escala de fuentes se puede acudir a ella en defecto de instrumentos supraestatales. Entonces, no es que los reglamentos lo prohíban, es que no lo contemplan. Al no contemplarlo, yo creo que adquiere plena vigencia el artículo 28, es que si no, no tendría aplicación y no tendría sentido su aplicación. Entonces, si se hallase una autoridad similar o equivalente al notario español en el país de destino, hemos hablado, por ejemplo, del solicitor, en Francia, si el notario de Francia tuviera idénticas competencias que el español, no podría hacerse a través del notario francés incorporar en los expedientes. Y claro, después nos queda el último filtro, que es el registro. Porque como en la resolución del 24 esto pasaba por el registro mercantil y hubo calificación negativa, claro, ahí salta el problema. Pero si no lo hay, y si es un procedimiento que se agota puramente en el ámbito notarial, no facilitaría eso las cosas. Pues me pregunto dentro de mi ignorancia, ¿eh? Bueno, yo doy mi opinión, ¿eh? Mi opinión, primero, muy criticable la resolución de Dirección General cuando hablaba de mecanismo residual, pero porque lo que decía la Dirección General en ese caso es que era residual porque ahora ya con la digitalización eso es residual. Entonces, eso no es correcto a mi modo de ver porque no es residual por la digitalización, por lo que ya he dicho previamente, porque además la digitalización solamente se puede usar con el consentimiento previo del destinatario. Por tanto, eso no es un argumento para calificarlo como residual. Lo del artículo 28, a mi modo de ver, el artículo 28 de la Ley de Cooperación Jurídica está muy bien, pero es que incluso a mi modo de ver ni siquiera haría falta pedirle al notario de destino francés si tuviera competencia de hacerlo. Es que yo creo que el notario, al amparo del artículo 28, podría dirigirse directamente al organismo competente francés si no estuviéramos en la Unión, perdón, porque aquí ahora es lo último que quería decir. Si no hubiera no existiera el reglamento y nos olvidáramos también del convenio de la Haya, aplicaríamos el 28. Y efectivamente el 28, a mi modo de ver, permitiría que el notario lo enviara si es el competente en, yo qué sé, no sé, un estado, me da igual, Uganda, por ejemplo, si no es parte del convenio de la Haya, que ahora mismo no lo sé. Podríamos utilizar el 28 y yo, a mi modo de ver, el notario español podría hacer la notificación a la autoridad competente de Uganda. Aunque el notario no sea la autoridad competente, enviarlo a la que sea competente. O sea, no tiene por qué ser necesariamente de notario a notario. Si el competente para notificar es otra autoridad, en Francia son los agentes judiciales o los huissiers de justice o el que sea, pues lo podría, a mi modo de ver, remitir directamente a esa autoridad. El problema que tenemos con el artículo 28, a mi modo de ver aquí, es que no sería aplicable, a mi entender, porque prevalece el reglamento por la primacía. Entonces, si el reglamento ya tiene sus medios de notificación, tenemos que acogernos a los del reglamento. Entonces, efectivamente, aunque la idea del reglamento precisamente es agilizar estas notificaciones, parece que en este caso las dificulta frente a estados que no formen parte del reglamento o del convenio de la Haya en su caso y que utilizamos única y exclusivamente la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. De aquí lo que además tampoco se entiende es que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional lo admita así y luego no se haya designado al notario como autoridad competente para notificar, porque además parte del mismo ministerio. Entonces es que no parece que hay una incoherencia, ¿no?, entre lo que dice la ley y luego la designación que se ha hecho. Bueno, esta es mi modesta opinión. Sí, sí. Es muy interesante porque nos plantea si el reglamento prohíbe utilizar la vía notarial del 28 porque no prevé como autoridad española transmisora al notario, o si al no preverlo, al no contemplarlo, permite acudir precisamente Como subsidiario. al 28 como subsidiaria, o lo que diría residual. Es un buen tema de tesis para el que quiera ser pobre de por vida y dedicarse a la investigación universitaria. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si en la sala alguien quiere intervenir y dirigirse a nuestro ponente de lujo. ¿Nadie? Pues entonces, antes de dar la palabra a nuestro presidente para que clausure, quería agradecerle naturalmente el interés y el seguimiento, como no, a la figura del secretario de la cátedra, el doctor Orner Méndez, decano de nuestra facultad,
que es la piedra angular de la misma. Como saben, se está grabando la sesión y se hará pública próximamente en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y también en nuestra web a la que antes me he referido. Como novedad, también indicaré que en la colección Cuadernos CDNI pues se ha publicado muy recientemente, le hemos dado noticias de ello, el número 7, que es una obra de don Pablo Quinta Redondo de la Universidad de Valencia, que tiene por sugerente título Derecho Internacional Privado, Legislación Civil Española y Derecho Interregional. Y que está ya en imprenta, el número 8, que esperemos vea la luz antes del final del año, elaborado por doña Dolores Ortiz Vidal de la Universidad de Murcia, que se titula La Jura de la Nacionalidad en España, análisis del proceso de notarialización. Y por último, les emplazamos al 4 de diciembre, que es cuando celebraremos la próxima sesión, a cargo de don Enrique Barancós y Núñez, notario, jubilado actualmente, que se titula Inteligencia Artificial y Función Notarial. Pongo la palabra a la presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues tras esta magnífica sesión, este debate que se ha suscitado, que sin duda ha sido muy interesante y además plantea eso, ¿no? Acudimos a los reglamentos para facilitar las cosas. Y en este caso parece que por un malentendimiento quizá de la autoridad española, ¿no? Del Ministerio de Justicia español, que actúa de forma incongruente con otras propias leyes internas, ¿no? Al final lo que se trata es facilitar lo que nos está generando una... Por esa descoordinación, ¿no? Que hay entre la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y la propia evolución de la función notarial desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Entonces, que ciertamente quizá no son tan conscientes de que desde 2015 los notarios somos otra cosa. Yo siempre lo he dicho, creo que hemos algo que estaba ya inicialmente previsto, pero somos otra cosa también. Y sobre todo desde el punto de vista tanto interno como internacional en materia de justicia voluntaria y en materia de notificación. Acudir a ese letrado de la Administración de Justicia y tener que explicarle, porque es lo que te decía, ¿no? Es que le vamos a explicar lo que tienen que hacer con la montaña de papeles que tienen ellos, quiero decir. Totalmente. Parece que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, hemos aprendido muchísimo. Estaba asegurado con el ponente de esta tarde despedirnos de todos ustedes y emplazarle para la próxima sesión en el mes de diciembre. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.